y, como mencionábamos, volver estas oportunidades que mencionábamos en la diapositiva anterior, un fortalecimiento de una movilidad urbana sustentable. Y sin duda, esto vale la pena analizarlo, y ante esta situación quisimos convocar a autoridades y a diferentes actores del sector para poder analizar cuáles son estos impactos, y queremos compartir con ustedes las principales conclusiones del encuentro. Lo primero es que ante el incremento del precio de los combustibles, pues suceden, digamos, situaciones que básicamente están derivando en el incremento en las tarifas del transporte público o en la disposición de recursos que cubran el déficit que puede generar ese incremento tarifario en la prestación de los servicios. Pero esto se suma a otras cosas que citaban claramente las autoridades, y es que esta situación digamos, incrementa la preocupación de los estados, dada la reducción presupuestal que se dio en la aprobación del presupuesto federal en el año anterior para este año, y pues obviamente lo que hace es generar situaciones fiscales complicadas para los estados, pero también digamos que este anuncio del gobierno federal de la promoción del transporte público y de impulso a la movilidad, pues se vuelve una oportunidad. ¿Qué generó, de acuerdo con los asistentes al evento, el incremento de precios del combustible conocido como el gasolinazo? Primero, una gran presión social, digamos, una presión social que surge de los ciudadanos y de los transportistas principalmente, y que ha llevado incluso a situaciones de alteración del orden público en algunos estados y ciudades. Por supuesto, esta presión social se constituye en una presión política que ha llevado a los estados a establecer también procesos de negociación y salidas concertadas para resolver este tipo de temas. El hecho de que la coyuntura sea aprovechada también por otro tipo de intereses, es decir, pues nuevamente esto lo que hace es evidenciar no solo la problemática de la situación en el sistema de movilidad y la prestación de servicios de movilidad, sino algunos otros, pero evidencia lógicamente también problemas previos que existen en el modelo de movilidad y en la prestación de servicio de transporte público, que sabemos que están ahí, pero ante esta aplicación de esta política pública de incremento del combustible, pues se hacen mucho más evidentes, y empieza a poner a las autoridades y a los actores del sector a buscar soluciones que permitan resolver este tema. Y pues qué bueno, aunque se menciona sorpresivo, otros venían previendo cómo resolver de los costos de los servicios de transporte, y se identifica que el incremento de combustible es una oportunidad para avanzar en procesos de transformación del transporte público, que también tendrían un impacto en los temas ambientales, principalmente en la reducción de emisiones y en la calidad del aire. ¿Cuál es esa oportunidad? Pues ya lo mencionábamos, mejorar la calidad del servicio de transporte, y eso implica, obviamente, pensar qué es eso de la mejora de la calidad, cuánto cuesta, de dónde sale el dinero, mejoras tecnológicas, contar con sistemas confiables, eficientes y cómodos de prestación del servicio público. El otro tema, aparte de la calidad, es la cobertura, lograr unos mejores sistemas de recaudo que permitan también tener una información más clara sobre cuánto ingresa y cuánto nos cuesta movilizar a los usuarios del transporte público, y seguir con esta idea de sistemas integrados de transporte que integren los diferentes modos de prestación del servicio de transporte público, pero que integren los diferentes modos de transporte a través de infraestructuras de señalización o de espacios que faciliten al usuario el uso de los diferentes servicios del sistema de movilidad. ¿Cuáles fueron las reflexiones claves que se encuentran en este evento en relación con el proceso de transformación? Lo primero es que la calidad en el transporte público es un factor clave. Obviamente tenemos un servicio de transporte público con una calidad que obedece estrictamente pues a lo que pagamos por ese servicio, es decir,
brindar calidad cuesta y ese costo de la calidad lo tiene que pagar alguien. Mencionábamos ayer las dos fuentes de financiamiento para el servicio de transporte público, pues es la tarifa por un lado o que de algún lado por parte del Estado, pues pudiéramos tener recursos destinados a esa mejora de la calidad. De esta manera existe necesidad de invertir, asumir la responsabilidad del Estado. Sin embargo, como ya lo mencionábamos, el incremento de combustible sumado a los recortes presupuestables aumentan esta gran problemática, pero también aumentan la posibilidad de pensar en formas creativas de financiamiento. Actualmente mejorar el transporte se financia vía tarifa, pero si se incrementa la tarifa esto tiene un impacto social, o vía el Estado, pero necesitamos identificar cuáles son esas fuentes de ingreso, lo cual constituye una coyuntura compleja. Hay que buscar necesariamente alternativas de financiamiento y nuevas fuentes. La política social para el transporte, entendiendo que la movilidad es un derecho, que dentro de ese derecho a la movilidad está una adecuada prestación del servicio de transporte público, pues debería considerarse también como una política social, pero esto tiene, digamos, también unos grandes impactos que hay que analizar de manera detallada. Lo otro que se reflexionó ayer es, bueno, la diversidad institucional para la prestación de los servicios es una problemática que dificulta la toma de decisiones, y es decir, no podríamos lograr una transformación institucional, una transformación en el transporte sin una estructura institucional adecuada, porque esto facilita además la negociación con los diferentes actores del sector. ¿Y qué más se requiere? Una mejor información para la toma de decisiones. Y lo mencionaba, algunos estados en el encuentro de ayer decían, nosotros estamos estudiando, digamos, toda la situación porque no hay información pertinente que permita tomar decisiones sobre el incremento tarifario, necesitamos entender mucho mejor la estructura de costos y esto llama a que al tener un sistema de transporte organizado, seguramente organizado también empresarialmente desde los prestadores del servicio, va a ser muy fácil tener mejor información que permita tomar decisiones y tener unas políticas en relación con las tarifas mucho más claras. Adicionalmente, digamos que lo que encontramos es que, dado que hay esta coyuntura, una coyuntura política y social compleja, que se empieza a ver una situación donde es difícil encontrar una salida que sea la más adecuada, pues pusimos a las autoridades y a los actores a pensar en cuáles podrían ser esas soluciones que podrían darse para avanzar en medio de esta crisis en una mejora del transporte público. Y se identificaron estas que vamos a mencionar ahora, que tienen que ver con los temas que anteriormente hemos venido atacando, o mencionando o identificando. Y se hizo a través de un proceso en el cual tratamos de analizar los temas y construir consensos. Y vamos a ver cómo dentro de las propuestas que se identificaron, algunas son claramente aceptadas por todos los actores del sector, pero otras hay que seguirlas discutiendo de manera mucho más precisa. La primera propuesta fue fortalecer el financiamiento para el transporte. Digamos, aquí, y esto es coincidente con los
tarifaria significa determinar exactamente elementos técnicos para establecer la tarifa que incluya todos los elementos y costos reales del servicio, dependiendo de cuál es el tipo de servicio que se presta, cuáles son los insumos para la prestación del servicio y tomar decisiones basadas en información. Eso implica analizar desde el punto de vista de la política tarifaria, la política social, cuáles son las políticas fiscales en relación con el sector, y allí pues lo que se dijo fue establezcamos un grupo de trabajo para generar conocimiento, mirar experiencias que ya existen y empezar a determinar cuáles pueden ser los mejores caminos técnicos que nos permitan poder proponer unos esquemas de política tarifaria que pudieran ser aplicados en los diferentes estados para tomar decisiones basadas en información. Buscar la calidad en el servicio, es decir, cómo hacer que esta calidad del servicio no sea solo vista como un tema de infraestructura o de sustitución vehicular, sino que los sistemas de transporte se ven de manera integral, incluyendo adicionalmente tecnologías de información y comunicación que faciliten el fortalecimiento de la calidad en la prestación del servicio. Sin duda, la infraestructura es fundamental y hay recursos para infraestructura para la movilidad, pero aquí el punto es cómo priorizar esos recursos que existen para financiar infraestructuras para el transporte público. Infraestructuras que pueden ser de diferente magnitud, desde modos que pueden ser prestados a través de modos prestados como metros, trenes, pasando por vías, pero muchos de los sistemas de transporte público podrían mejorar su calidad simplemente reestructurando las rutas y generando una infraestructura de paraderos y de patios que permitan tener un mayor control sobre la calidad del servicio, sumado, como ya lo dijimos, a el uso de la tecnología de información y comunicación, pero con un marco de estabilidad y mecanismos de monitoreo y cumplimiento. Es decir, vamos esperando cómo al tener seguramente un fondo que permita la modernización, esto esté condicionado a que los recursos que se destinen para eso estén sujetos a una mejora de la calidad. Un cuarto tema es qué hacer con la institucionalidad para la movilidad, y sin duda esto pasa por revisar, fortalecer el marco legal e institucional existente para la planeación, gestión y control del sistema de movilidad. En este tema, que es tan complejo, no hubo un consenso específico en términos de qué camino tomar para fortalecer esta institucionalidad, y principalmente porque las competencias están divididas. Entonces, ¿a quién le corresponde qué? ¿Qué marco institucional hay que modificar en lo federal? Se dio la discusión hasta modificar la Constitución para incluir la movilidad como un derecho, pasando por tener una ley nacional de movilidad que dé lineamientos para la aplicación a nivel estatal y local sobre decisiones de movilidad. Entonces, es un tema que tiene que seguirse estudiando, pero sin duda, como bien se dijo en las propuestas que presentaron las autoridades, sin una institucionalidad fuerte, no es posible generar un verdadero cambio, una institucionalidad que tenga a cargo la planeación, la toma de decisiones, que tenga capacidad técnica y que pueda acompañar a los operadores privados en la constitución de una mejor calidad del servicio, pero también en reglas claras de relacionamiento entre el público y el privado para garantizar que cada uno cumpla con lo que debe cumplir. Luego, y esto nuevamente toma fuerza en relación con el punto de la institucionalidad, y es la formalización del sector transporte. Es necesario avanzar en la discusión para establecer acciones concretas en la materia. Aquí no hubo consenso general sobre cómo lograrlo. México ya tiene experiencias importantes en formalización de transporte, principalmente en aquellas ciudades donde se han hecho procesos de transformación a través de la implantación de sistemas integrados de transporte o sistemas BRT, de tal manera que hay que tomar
los elementos que han sido exitosos en esa experiencia, pero la empresarización de la prestación de servicio de transporte público parece un importante camino. El tema es cómo llegar a ello, cómo lograr incentivos adecuados y cómo lograr que el costo que implica pasar un poco del caos al orden se identifique cómo se va a financiar. Sobre estos acuerdos, como ven, pues ahí es necesario seguir trabajando. Solo fue un encuentro de 5 horas donde creemos que surgen propuestas importantes que se deben desarrollar, de tal manera que también dentro del evento se definieron mecanismos de seguimiento. Uno de ellos es la consolidación de un espacio nacional para trabajo y coordinación en la materia, algo así como una asociación nacional de autoridades de transporte, donde este tema se estudia y transporte público que vayan en beneficio de los usuarios del servicio. Y como primera tarea de esto, establecer un acuerdo pacto nacional por la movilidad. Y es pensando en movilidad sustentable, promoción de modos no motorizados, en uso racional de los vehículos privados, es decir, hacer sistemas de movilidad inteligente que permitan a la gente fácilmente acceder a bienes y servicios a través de sistemas que presenten estas facilidades. El uso de plataformas tecnológicas para el seguimiento de estas propuestas. Esto se refiere básicamente a que tener encuentros presenciales resulta muy costoso, pero que la tecnología hoy permite poder tener este tipo de encuentros de manera más permanente para poder estudiar estas propuestas y empezar a proponer de manera más concreta soluciones al gobierno federal que van a ser implantadas de manera conjunta entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y locales. Mesas de trabajo específicas para la aprobación del presupuesto, reglas de operación, lineamientos de fondos para financiar la movilidad, en el entendido que donde pareciera que está uno de los mayores focos, queremos mejorar la calidad, queremos ofertar un modo de transporte público de calidad, pero de sal dinero. Entonces, el tema se ve como una prioridad, es decir, establecer de dónde van a salir los recursos, cuáles son las reglas para acceder a esto, cuáles son los mecanismos de seguimiento, y por último, que a nivel estatal, es decir, vinculando a los diferentes propuestas del nivel local que puedan nutrir esta discusión a nivel estatal y, por supuesto, construir propuestas a nivel local. Ustedes creemos que es un avance importante, es nuestra tarea poder propiciar este tipo de discusiones y poder poner sobre la mesa los temas en los cuales es necesario tener reflexiones, pero sobre todo se dieron en la reunión, momento que puedan enviarnos y compartirnos sus preguntas y dudas. Mientras lo hacen, Fer, justamente ayer que se hizo el anuncio de los 5 puntos o las 5 propuestas para entregarles a las autoridades federales, los medios tuvieron un interés muy grande en el fondo, ¿no? En la creación de un fondo para la transformación de transporte. Y quisiera que nos pudieras explicar un poco más los recursos de este fondo, a qué tipo de acciones estarían destinados, puesto que hoy justamente aparecían las noticias como un fondo para subsidiar a los transportistas. Entonces valdría la pena que nos aclararas y nos dieras mayor información al respecto. bueno, aquí lo que se espera, o digamos, la propuesta está enfocada en la
del transporte. Varios elementos. Luego viene la tecnología para el recaudo, control, quiere también pensar cómo se financian este tipo de cosas para tener, digamos, trascender este tema de que todo tiene que ser financiado con la tarifa y presentar algunos recursos que faciliten ese proceso. Pero también adicionalmente está todo el tema institucional y el tema de capacidad técnica, porque ese proceso de transformación, como dijimos, no es posible si no se miran estos proyectos de manera integral, es decir, considerando los elementos técnicos, los elementos financieros y los elementos legales que permitan ese proceso de transformación. Es decir, que los recursos del fondo deberían pensarse muy bien cómo se destinan, bajo qué requisitos y condiciones y cómo se hace seguimiento a su aplicación para lograr un uso óptimo de los recursos en caso en que se lograra constituir ese fondo o reforzar algunos de los programas de apoyo al transporte público que ya existen a nivel federal y que ya están en operación, buscando mejorar, como se decía, sus reglas de operación y los mecanismos para poder acceder a estos recursos. Muchas gracias. Por aquí nos preguntan también, nos dicen, incrementar la tarifa del transporte público actualmente no va ligado con la mejora de la calidad del servicio. Entonces, ¿cómo impactarían esos aumentos en la tarifa en las ciudades? Sí, ese fue uno de los temas importantes de ayer. Lo que pasa es que, como se mencionó, hay un rezago en todo este tema de la modernización del transporte, hay un rezago en entender la economía del transporte. Por supuesto que cuando a un usuario le dicen voy a subir la tarifa, lo que espera es una mejora de la calidad, pero dar calidad cuesta. Entonces, ¿cuál sería la tarifa para dar esa calidad? Entonces, aquí la discusión es, bueno, si se piensa en incrementos tarifarios y si se piensa en apoyo a través de programas y recursos que faciliten ese proceso de modernización, una de las principales condiciones es garantizar una mejora en la calidad del servicio. Hoy en día es imposible, justamente por el rezago que trae ese tema de la economía del transporte, por lo cual, digamos, seguramente un incremento tarifario en las condiciones que tiene el transporte público hoy no se va a ver reflejado en una mejora de la calidad. Por eso hay que dar el paso y ver cuáles son esas fuentes que pueden permitir esa mejora de la calidad y que el usuario efectivamente cuando pague más por su servicio encuentre que tiene un mejor servicio de calidad. También nos preguntan del Implan de Matamoros. Dice que tienen entendido que en la ley de ingresos del 2017 hay una partida del 15% para la movilidad. Entonces, ¿cómo los municipios pueden acceder a los fondos o partidas para la movilidad? Bueno, yo creo que hay que identificar cuáles son los programas que ha dispuesto el gobierno federal para los programas de movilidad. Hoy en día, uno de los más relevantes para el tema de transporte público es el programa de apoyo federal al transporte masivo, pero como sabemos, en sus reglas actuales está destinado a la atención de ciudades de más de 500.000 habitantes. Justamente, digamos, una de las propuestas que surge dentro del financiamiento del transporte público es ampliar la cobertura del PROTRAM para poder atender ciudades de menos de 500.000 habitantes, seguramente desde 200 a 500.000 habitantes, y digamos hay unas reglas de operación. Y así como existe este programa, que lo pongo solo para ejemplificar, seguramente si hay programas federales que estén destinados a movilidad no motorizada, pues hay que identificarlos y conocer sus reglas de operación, cuáles son los requisitos que están para estos programas programa por programa y ver cuáles son las condiciones
facilitar la implantación de infraestructura para sistemas de transporte masivo. En ese orden de ideas, digamos, ¿dónde está el tema de recursos para tecnología? Ha habido distintos programas que buscan también desde Banobras facilitar mecanismos financieros que permitan que los operadores privados accedan a tecnologías limpias, dándoles, digamos, algunos beneficios si accedieran a ese tipo de tecnologías. Pero, ¿qué son tecnologías limpias? Pues estamos hablando de tecnologías con diésel de ultra bajo azufre, tecnologías a gas, incluso tecnologías de eléctricos, híbridos, que ya son tecnologías que están desarrolladas y probadas, pero por supuesto, hablar de nuevas tecnologías o tecnologías limpias para los vehículos de transporte público implica analizar muy bien y eso cuánto cuesta. E implica analizar muy bien y bueno, de dónde sale el dinero, implica analizar quién hace la inversión. Entonces, pues cuando nos referimos a tecnologías limpias son esas. El PROTRAN financia infraestructura, pero bueno, FONADIN tiene algunos programas para el apoyo a la adquisición y promoción de estas tecnologías. Ya que estás hablando acerca del PROTRAN, durante el encuentro se establecieron algunas discusiones o líneas de acción en torno al futuro del PROTRAN, o cuál es el rol del PROTRAN en esta necesidad de transformación del transporte. Yo plantearía dos elementos. Nos acompañó un representante justamente del programa y lo que decían es hay la intención de ampliar el programa a hasta 50 ciudades que incluyan 23 ciudades que ya, las 32 ciudades que ya están en el programa, pero incluyen la 23 que digamos tienen seguramente hasta 100.000 o más de 100.000 habitantes, es decir, que entonces a 50 una cosa sería respecto que las realizan los proyectos de manera mucho más integral, es decir, esto que mencionábamos, pensando que no solo es infraestructura, sino que también se piense en todos los demás componentes del sistema. Por otra parte, nos comenta que la Comisión Reguladora de Energía es la encargada de fijar los precios en las gasolinas. Ellos tendrían que administrar el fondo destinado a la movilidad. ¿Cuánto dinero se estaría destinando al fondo de movilidad? Esos son justamente los temas de detalle que tenemos que definir. Primero es un poco hacer la solicitud de la creación de este fondo. Ahora bien, ¿cuántos recursos llegan al fondo? Pues eso es un tema que hay que discutir de manera precisa. Justamente ayer también preguntaban al final de la reunión cuánto sería ese monto. Eso es un tema que hay que estudiar, hay que ver efectivamente cuántos recursos se necesita y qué sería un monto adecuado que permita facilitar ese proceso de transformación. Y lo mismo, ¿dónde estaría su administración? Y de ahí pues salen muchos temas y un poco los temas es si ya hay experiencia en promoción de la modernización del sistema de transporte público, usemos la experiencia ya adquirida y usemos las instituciones que ya han estado digamos nuevos nichos, o sea, definir dónde está Pues, que las decisiones que se toman en las diferentes secretarías se conversen para que efectivamente cada una de las determinaciones apunte a ese proceso de modernización. Sin duda tiene que haber una conversación entre las decisiones de política pública que tienen que ver con los temas
de reducción de emisiones, de cambio climático, de optimización del uso de los recursos energéticos, con este proceso de modernización, y eso tiene que ver, lógicamente, en cómo hacemos mejores sistemas, pero en cómo usamos tecnologías que nos permitan efectivamente cumplir con esos compromisos de reducción de emisiones y de mitigación del cambio climático. Dado que uno de los principales puntos y líneas de acción estratégicas es la calidad del servicio, nos preguntan si se generaron algunas discusiones sobre cómo incorporar las percepciones del usuario, cómo evaluar la calidad del servicio en relación con él, cómo tener una representación de los usuarios para que realmente haya una calidad correspondiente. Sin duda yo creo que no hay cambio posible en modernización del transporte público sin considerar al final. Yo creo que este ha sido uno de los aprendizajes de todos estos años de procesos de transformación en Latinoamérica. ¿Qué ha pasado? Que estamos evaluando la percepción del ciudadano cuando los sistemas modernos o nuevos están en operación. Y sin duda hay que involucrar a los ciudadanos desde los procesos previos para entender sus necesidades de movilización, para entender cómo viven el servicio de transporte y realmente dónde se tienen que dar los cambios. Hemos, creo que erradamente, copiado algunos esquemas de modernización del transporte público, por ejemplo, a través de los sistemas fundados en ciudades grandes en Sudamérica, y los hemos aplicado a ciudades que no requieren este tipo de solución. ¿Y a qué voy con esto? A que las soluciones en mejora de la calidad del transporte tienen que considerar al ciudadano Este encuentro industria del sector transporte para poder avanzar. Entonces, más allá de los acuerdos en específico, quisiera ver, ¿cuál consideras que ha sido el éxito de esa reunión o cuáles son los grandes logros de este primer encuentro? Yo creo que lo primero fue lograr despertar el interés de las autoridades por conversar el tema en conjunto. Y yo creo que esto es clave porque, digo, hubo gran entusiasmo por vincular a muchos más de los estados que asistieron, que lamentablemente pues no vinieron, sabemos por diferentes razones, pero creo que se despertó este gran interés por sentarse a hablar el tema en conjunto. Lo otro es evidenciar claramente por parte de las autoridades y los actores que hay un rezago en estudiar el problema de la movilidad y el transporte público de manera mucho más detallada y precisa, entendiendo temas como la economía y las finanzas de la movilidad, para poder dar soluciones, entendiendo que el tema del financiamiento es uno de los temas más importantes. Y tres, poder tener sentados a todos los actores, o a gran parte de los actores, a la industria, a los operadores de transporte público, a las ONGs, al sector de representación política y a las instituciones, pues no es una cosa fácil de juntar, y lo más importante, como se veía en algunas de las diapositivas, obtener consenso en la mayoría de las propuestas identificadas. Creo que esto es verdaderamente un éxito y es lo que nos entusiasma a seguir trabajando de manera más detallada en la estructuración y líneas de acción para las propuestas identificadas. Muchas gracias, Fer, y muchas gracias a toda nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy, y no los dejo sin antes hacerles un pequeño comercial, justamente ya que estamos hablando de transporte. Pues en mayo ya tendremos nuestra sexta versión del curso de líderes en la planeación de. Este curso va a tener perspectiva latinoamericana. En las ediciones anteriores hemos contado también con representantes de Argentina, Colombia, Chile y México, y nuevamente pues este año tendremos este curso que tiene como objetivo formar líderes
en un cambio para la movilidad urbana. Es principalmente dirigido a autoridades o técnicos que estén trabajando en instituciones y organismos que tienen la responsabilidad de la movilidad y del transporte público. Pues los invitamos a consultar más información sobre el LUTP y ojalá nos puedan acompañar en mayo. Pues bueno, nos vemos el próximo jueves 23 de febrero con el seminario online sobre mecanismos para la recuperación de plusvalías. Muchas gracias.